El tiempo de las alabanzas ha terminado en este culto, pero bien, hemos pasado a otro tiempo, que es el meditar todos juntos en la palabra del Señor. Y para ello, hermanos, les invito a que se pongan en pie y abran las Sagradas Escrituras en el Evangelio que escribiere Mateo. Capítulo 13. Y vamos a meditar en una parábola, y esta es la parábola de la red. Y está en el versículo 47 al 50. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Las parábolas. ¿Por qué el Señor Jesús habló a la gente en parábolas? Pues ya estaba la profecía. Y esa profecía la dijo Isaías. Para que viendo no vean y oyendo no percibieran. ¿Por qué? Porque aquella gente dice que tenía engrosado el corazón y habían cerrado los ojos para no ver. ¿Qué quiere decir? Que muchos estaban alrededor del Señor Jesús, pero oían con sus oídos pesadamente. Por esa razón les habló en parábola, para que oyendo no percibieran y viendo no vieran. Él les comenzó a hablar en parábola. Les habló acerca de la parábola del sembrador. Les habló la parábola de la cizaña. Les habló la parábola del tesoro escondido y la perla. Les habla y aclaró o les explicó dos parábolas a los discípulos. Les explicó la parábola del sembrador y les explicó la parábola de la cizaña. Pero las otras las dejó así. Pero qué bueno que los discípulos entendían, porque el Señor les permitía entender los misterios
del reino. A quien Él permite que entienda, entiende. Pero ¿por qué les habló en parábolas? Por ejemplo, ¿por qué les habló en la parábola del sembrador? Porque ellos conocían esa área. En todos los tiempos han habido agricultores y conocen el proceso para sembrar. ¿Por qué les habló acerca de la red? Porque también ellos conocían y ellos eran pescadores algunos. Si usted se recuerda, cuando él comenzó a predicar en el mar de Galilea, dice que encontró a dos hermanos. ¿Quiénes eran ellos? Era Pedro uno y el otro Andrés. ¿Qué hacían estos hombres ahí? ¿Qué estaban haciendo cuando llegó el Señor Jesús a donde ellos? Estaban pescando. Eran pescadores, Pedro y Andrés y otros más, porque vivían en el mar de Galilea, o sea, el lago. Y todos los que viven alrededor de un lago, la mayoría practican la pesca. La mayoría tienen una lancha, digamos, ahora en día. Antes una barca, le decía, o un cayuco. La mayoría tienen esas cosas, tienen redes. Y ellos eran uno de ellos, pescadores. Que cuando el Señor Jesús llama a Pedro y a Andrés, les dijo: yo los voy a hacer pescadores de hombres. Por eso les habló también acerca de la parábola de la red. O sea, en otras palabras, les dice que el reino de los cielos es semejante a una red que una vez echada en el mar, oiga, agarra toda clase de peces. Siempre cuando el Señor Jesús, oiga, hizo la creación, le daba órdenes. Todo decía él según su especie. Cuando hizo los monstruos marinos, en las aguas hizo el Señor diferentes clases de peces. Diferentes clases de peces. Y como ellos eran pescadores, no solamente los discípulos, sino mucha gente, les habló en parábolas. Y si ustedes se recuerdan, en el tiempo de Israel, aún el Señor les había prohibido comer de los animales inmundos, tanto como los terrestres y todos los que estaban en las aguas. El Señor les decía o les dijo de cuáles animales o de cuáles peces podían comer. La clase de peces que era permitido para Israel, aquellos que tenían aleta y escama. Mas los peces que no tenían escama, como decir el bagre, ¿qué otro pez no tiene escama? Hay bastantes peces que no tienen escama. La curvina no tiene escamas, es lisa. ¿La qué?
Perdón. La Macarena no es la curvina sí tiene escama. La Macarena sí no tiene escama, la curvina sí. El bagre no tiene escama. En el tiempo de Israel no le era permitido comer peces que no tenían escama. Solo le era permitido comer peces que tenían escama. Y los que no tenían escama eran animales inmundos. A hablar de los animales terrestres, se le era prohibido comer conejos. Se le era prohibido comer cerdos. Y así algo otros animales inmundos. ¿Por qué? ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor trató con Cornelio, pero antes le muestra una visión a Pedro? Y en la visión dice que ve un lienzo descender del cielo atado de las 4 puntas. Y le dice aquella voz al apóstol Pedro: Pedro, mata y come. ¿Qué veía Pedro en aquella visión? ¿Qué venía en aquel lienzo? Venían animales cuadrúpedos, reptiles, garrocha, arenqueque y cuantas cosas más. Pero Pedro le dijo: no. La voz le dijo: Pedro, mata y come. Pero él le responde: no, Señor. Porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado a mi vientre. Quiero entender que el apóstol Pedro era uno que guardaba la ley. Oiga, se mantenía obedeciendo la ley. Por eso fue elegido también. Conocía la palabra. Conocía la palabra de Dios. Conocía la ley de Dios. Y él claramente porque no ha entrado por mi boca ninguna cosa común o inmunda. ¿Qué le estaba mostrando el Señor? Animales inmundos. Entonces, ellos conocían también las clases de peces que podían comer. ¿Qué hacían ellos en ese tiempo? Tiraban la red. Pero cuando la sacaban, la red, cuando se echa al agua, no agarra solo una clase de peces. Llega que la red escogiera solamente la curvina. Qué bonito fuera que la red tirando al mar solo escogiera el boca colorada, que es el pargo de primera. La curvina son peces con escamas. Eran animales que podían comer Israel en aquel tiempo. Pero la red no, la red la echaban al agua y agarraba todas clases de peces. No todos los peces que venían en esa red podían comer los israelitas. ¿Por qué? Porque habían peces inmundos. ¿Y cuáles eran? Los que no tenían escamas. ¿Qué hacían los pescadores? Sacarlo y echarlo nuevamente o tirarlo fuera. ¿Fuera de dónde? Del depósito que ellos utilizaban para echar los peces buenos. Por esa razón, el Señor les habla en parábola y les habla acerca de una red. Porque ellos conocían que cuando echaban la red al agua, traían muchas clases de peces. Y al sacarla no lo agarraban todo para echarlo a la cesta o para echarlo en el depósito que ellos andaban para comer, sino los peces malos o los peces inmundos lo tiraban fuera de ese depósito. Aquí dice una cesta. Por esa razón les habla el Señor de esa forma, y ellos entendieron. Y les dice
Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Oiga, la palabra semejante es algo parecido. Es algo parecido. Entonces, pero dice, esa red de vez echada en el mar o en el agua recoge o agarra de toda clase de peces. ¿Cómo se llamaba la red que utilizaba el apóstol Pedro en ese entonces? Aquí no lo dice. ¿Qué clase de red podría ser? Cuando el Señor Jesús les dice que echaran la red a la derecha. Toda la noche habían pescado ellos y no le han agarrado nada porque el Señor no lo había querido. Oiga, el Señor tiene dominio sobre todos los peces. Usted puede ir a pescar, pero si el Señor quiere agarra, si el Señor quiere no agarra. Aunque sea buen pescador. Aunque sea un buen pescador de experiencia. Exacto. Porque Él tiene dominio sobre todos los animales que ha creado. Cuando Él le dice que echara la red a la derecha y Pedro, obediente, lanza la red al agua a la derecha, dice que no podía ni levantarla. Dice que casi se le rompía la red. ¿Cómo cree usted que venía esa cantidad de peces? Cargada de tilapia. Cargada de tilapia, dice el hermano. Pero, ¿por qué agarró el apóstol Pedro en ese tiro de la red? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le había ordenado y el Señor Jesús fue el que trajo estos peces. Así es. Oiga, no fue otro. Imagínense que toda la noche, ¿a dónde estaban esos peces? Estaban en el agua, pero ¿en qué lugar estaban? Pero cuando el Señor le ordena que lo tire a la derecha, Él ya lo había reunido en aquel lugar. Pero qué bueno. En esa ocasión le dice Él que le siguieran y que les iba a hacer pescadores de hombres. Por eso es semejante la red, porque el reino de los cielos es semejante a una red. El Señor Jesús, cuando comenzó a predicar, Él dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí estaba, en medio de la gente. Por eso les decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Y Él dice, y la red es semejante, o el Evangelio, porque el Señor Jesús les dijo así a sus discípulos: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a todo ser humano. La red semejante, oiga, o la palabra, el Evangelio, que fueran por todo el mundo a predicar o a pescar, porque Él le dijo: los voy a hacer pescadores de hombres. Esa es la red. En el primer discurso del apóstol Pedro, el Señor le había ordenado que comenzara en Jerusalén. ¿A qué? A predicar, a pescar, en otras palabras. A pescar. Porque Él los hizo pescadores de hombres.
comienza a tirar la red, comienza a tirar el discurso, comienza a predicar el evangelio. Y en el primer atarrayazo, vamos a hablar así, Exacto, sí es. semejante cuando el Señor Jesús le dijo tirar la red a la derecha. ¿Cuántos peces cayeron en la red? Como 3,000. En el primer discurso del apóstol Pedro, el Señor, igual que en aquella cuando le dijo tirar a la derecha, el Señor mismo es el que trajo los peces. Igual semejante cuando el apóstol Pedro predica en Jerusalén, ¿quién añadió a la iglesia esa cantidad de gente? Y así dice la palabra. Y el Señor se añadía, oiga, ¿a dónde? ¿A quiénes añadía? El Señor añadía a la iglesia los que debían de ser salvos. Y en ese atarrayazo que el apóstol Pedro tiró en Jerusalén por primera vez, fueron como 3,000 peces, como 3,000 almas. Ahí cayeron. Pero entre esos 1,000 venía de todas clases de peces. Ese es el detalle. En todos los atarrayazos que tiró el apóstol Pedro, en todos los atarrayazos que tiró el apóstol Pablo y todos los apóstoles cuando estaban pescando, en otras palabras, cuando andaban predicando, y mucha gente, el Señor iba añadiendo a la iglesia. Primero fueron como 3,000, después como 5,000, y mire cuánta gente el Señor iba añadiendo a la iglesia. Pero era necesario tirar la red, era necesario predicar el evangelio, porque así le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero ahí van cayendo, ahí van entrando en la red de toda clase de personas, de toda clase de peces. Pero, dice el Señor, bueno, hablar de redes literales, porque aquí está semejando a una red. Existe la atarraya, oiga, existe el trasmayo, que es otra red. La diferencia es que una atarraya es aconada, pero llevan creciente. Esas crecientes son las que le dan el vuelo y son las que se descienden. Bueno, sabemos cómo es una atarraya. Es un paño que se teje de diferentes números. Lleva una soga en la parte baja, lleva plomo, lleva un cordel, se le llama, hay de bolenchada y hay red que se llama ¿de qué? Se llama de bolsa, pero es red. Siempre se ocupa para lo mismo, para pescar. El trasmayo es como un cerco o una malla ciclón. También lo preparan para pescar. Es una red de plástica, nylon plástico. Lo preparan porque le ponen una soga en la parte de arriba, en las dos partes. Abajo le ponen plomo y arriba le ponen unas boyas, o sea, flotadores. ¿Para qué? Para que cuando el hombre lo lanza al agua, el trasmayo queda así. El plomo hace que asiente a la arena y el flotador, la parte de arriba, que lo mantenga extendido. Pase un pez aquí, queda atrapado. Pase para acá, cae atrapado. Hay diferentes números de trasmayo. Hay número 7, número 6, número 5 para el más grande. Hay número 4 para el pescado más grande. Diferentes números. Hablar de redes. Está la otra red que se llama chinchorro. Esa la usan los pescadores que andan en los barcos.
El barco lleva uno a cada lado. Cuando lo echa al agua, el barco comienza a caminar cierta distancia y los trasmayos van en el agua, van abiertos como un lumbre, aconado. Ahí va entrando toda clase de peces, toda clase de animales que hay en las aguas. Ahí entra tiburón, ahí entra tortugas, ahí entra serpiente, culebras marinas, anguila, ahí hay anguillas, ahí hay pez murciélago, espada, pez espada, pez martillo, pez sierra, hay pez gavilán, pez murciélago, ya les dije, hay de toda clase de peces. tiburones, Hay un pez que se llama ratón, pez ratón, hay pez ardillo, pez sapo. No vayamos a hacer un pez sapo nosotros. Hay un pez chucho. Hay de toda clase de peces. Entonces, ahora en día y pulpos también, hay pulpos. que agarran de todo. Miren, bueno, pero todos los peces, ahora en día, el primer pez bueno que la gente selecciona como primera es el pargo, el boca colorada. No se va a pintar los labios para decir que son bocas coloradas. No se hace, no es semejante a esas cosas, sino pues en la calidad de peces. El boca colorada es de primera, la curvina, porque son peces que tienen escamas. Bueno, pero claro, no estoy hablando de la ley. El hombre ahora en día selecciona también los peces. Cuando sacan las redes, los del barco le dan un cierto tiempo y levantan el primero y lo despasean en el barco y comienzan a seleccionar. Oigan, hombre, comienza a seleccionar la clase de peces que ellos venden o que es comercial, porque un pez sapo no se lo van a comprar. Hasta la vez no he visto que lo vendan, lo dejan ir, lo tiran nuevamente. ¿Ha visto usted tal vez algún día cuando los barcos van escogiendo el pescado que agarraron, un montón de pájaros tras los barcos, comiéndose el que van tirando los tripulantes, los que van en el barco? Porque ellos el bueno lo van dejando y el malo lo van tirando, lo van tirando fuera. Y ahí van los pelícanos, ahí van las gaviotas, ahí van muchas clases de aves marinas comiendo de lo que aquellos van tirando. Y usted sabía que en una parábola del sembrador, que es semejante es una ave. Cuando dice que la que cayó junto al camino, oye, vinieron las aves y se la comieron. Es Satanás. Cuando ya declara el Señor la parábola del sembrador, el maligno me la lleva, que el maligno le quita. Oiga, porque allí de semejante también el Señor explica la parábola del sembrador cuando dice que la semilla que cayó junto al camino es aquella persona que escucha la palabra y no la entiende. Viene el malo y se la quita. Quedó igual a aquella gente. El pelícano. Ese es aquel que las aves, cuando lo está explicando en parábola, dice que cayó el camino, las aves se la llevan, se la comen. Es semejante a aquella persona que oye la palabra, dice el Señor cuando explica la parábola del sembrador. Es aquel que oye la palabra y no la entiende. Viene el malo y le quita lo que es sembrado. Aquella persona queda igual, como que no oyó nada. Entonces,
Así hacen los pescadores de los barcos. Cada vez que tiran la red, agarran toda clase de peces, pero no todos son peces buenos. Por esa razón el Señor dijo esta parábola. Y dijo él: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recogen de toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados, ¿quiénes sentados? Las personas que andan pescando. Recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Y viene y dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros entendemos que eso va a acontecer. Eso se le va a llegar su día. Eso se le va a llegar su tiempo. Ahorita la red está en el mar. Y está cayendo todas clases de peces. Pero Dios quiere que nosotros seamos unos peces buenos. Unos peces buenos. Porque el apóstol Pedro pescó o evangelizó y muchos peces entraron a la red, pero en aquel mismo tiempo se dieron a conocer que eran peces malos. Algunos se dieron a conocer que eran peces malos. Pero igualmente dice que los ángeles, ¿qué van a hacer los ángeles? Van a separar, van a apartar lo justo entre los malos. En otra palabra, los peces buenos y los peces malos. ¿Quiénes van a ser los encargados en elegir, en seleccionar? Son los ángeles. Igualmente, como un pescador, el que anda pescando, él selecciona. Pero los ángeles se van a encargar. Aquí podemos estar nosotros. ¿Sí? Aquí podemos estar, nos podemos estar recreando. Pero en aquel día son los ángeles que se van a encargar en llevarse lo bueno, los peces buenos. Ellos no se van a equivocar. Ellos se van a llevar a los peces buenos. Pero si alguno de nosotros es un pesapo, no creo que se lo lleve. Miren. Primeramente, el pesapo, ¿cómo es? Redondo, se infla. El pesapo, cuando usted lo agarra, se infla. Como que es pelotita. ¿Sabe qué hacía yo cuando los sacaba de la atarraya? Los tiraba para arriba, y ahí iban los pesapos. Cuando caían al agua se desinflaba y se iban. Miren los pesapos. ¿Por qué los tiraba yo? Porque no eran pescados comestibles, no eran buenos. Bueno, hasta la vez no he visto que los coman. No vayamos a hacer un pesapo. Ni vayamos a hacer un pez. Hay caite también. Un pez caite. Ese es bonito. El pez caite fuera de los hermanos, sí, ese él lo come. Tiene escamas, Pero, no tiene mucha carne, pero es bueno. bueno, hay muchas clases de peces que no se... Por ejemplo, la raya se la comen. El pez raya se lo comen hoy en día. El pez murciélago. El pez gavilán se lo come. Pero hay muchos que no se los comen, no son peces buenos. Y por esa razón el Señor hace esta semejanza.
Sí. ¿Qué vamos a procurar nosotros? Que seamos un pez bueno, para que cuando vengan los ángeles, ellos se van a encargar a separar, como en la parábola de la cizaña. Igual la parábola de la cizaña. Aquellos discípulos dijeron: Señor, arrancamos la cizaña. No les dijo él: déjenla que crezca juntamente con el trigo. No vaya a ser que ustedes, por arrancar la cizaña, arranquen el trigo. Y les dijo: no, al fin del siglo los ángeles se van a encargar también. Van a manojear la cizaña y la van a echar al fuego. Sí, mira, hermano. Igual el trigo. El trigo, pues, al granero, y la cizaña al horno de fuego. O sea, el zacate. Otra parábola semejante a lo mismo de la red se refiere a la gente, oiga, Buena y mala. buena y mala que está en la red. En otras palabras, que está congregándose. Exacto. Oiga, Exacto. Es la que está congregando. la gente que está congregando. Por eso dice también el apóstol Pablo, él reconoce, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque todos los que lo estamos congregando, todos vamos a ir muriendo. Ninguna condenación hay. Todos vamos a ir muriendo. Pero ¿quiénes vamos a resucitar? Los que muramos en Cristo. Esos son los peces buenos. Que vivieron conforme al Espíritu. Ellos son los peces buenos. Por eso dijo el apóstol Pablo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, dice, para los que no andan conforme a la carne, sino dice conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir? Por eso dijo el apóstol Pablo a los romanos también: si vivís conforme a la carne, moriréis. Oiga, cuando dice moriréis, les está hablando acerca de la segunda muerte, o de la muerte segunda, que va a tener potestad. Allí están los peces. Podemos estar congregándonos, pero podemos ser semejantes a un pez malo. A un pez malo. Entonces, por esa razón les dijo el apóstol Pablo a los romanos, ya hablando de hermanos, ya hablando de congregación, porque somos semejantes, el Señor nos semejante a un pez. Somos peces según la semejanza que el Señor está dando. Por eso les dijo a ellos: los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces les dice el apóstol Pablo a los romanos: es que es necesario, hermanos, que nosotros permanezcamos en la red, pero que seamos siempre peces buenos. Tal vez ha oído usted el proceso de una red. Yo cuando pesqué, con el trasmayo lo tendíamos, lo regamos, tiene 300 metros de largo, por 2 metros y medio, por 5 metros de alto. Pero el tiempo que le dábamos, muchos peces venían vivos cuando los levantábamos, pero muchos peces ya estaban muertos. Pero aún estando muerto el pez, pero si era pez bueno, a la cesta. Oiga, ese es el proceso. Por eso que el Señor dio esta parábola. Cuando sacábamos la red, venían peces muertos, porque no todo el tiempo que usted le da la red va a permanecer vivo el pez. Venían peces muertos, pero como eran peces buenos, a la cesta. Entonces, semejante, nosotros el tiempo que el Señor ha dado,
no todo, imagínese usted, desde el tiempo de la iglesia primitiva, ya el apóstol Pedro como un pez, porque el Señor lo pescó, ya el apóstol Pedro ya es un pez que está en la red, pero ya murió, hablándolo físicamente. Pero como en aquel día, cuando mira el tiempo que el Señor ha dado, es para los ángeles, va a ser un pez bueno. Todos los que coronaron la carrera, o todos los que murieron en Cristo desde aquel tiempo hasta este tiempo, van a resucitar. Los ángeles van a apartar, van a hacer esa separación entre los justos y los malos. No se van a llevar a los malos. No se van a llevar a la cizaña, no, la cizaña la van a manotear a echar al fuego. Igualmente lo que dice aquí la parábola de la red, dice la parábola de la red, dice así al final: gloria a Dios. En el 49 dice: así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Para quién va a ser el lloro y el crujir de dientes? Para los hermanos malos, para las hermanas malas. Si yo soy malo, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Pero ¿por qué dice malo? Oiga lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. El apóstol Pablo dice a los romanos 2:21. ¿Qué dice? Perdón, 12:21. Dice así: oiga lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, capítulo 12, versículo 21. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El apóstol Pablo aconseja a la iglesia, en otras palabras, aconseja a los peces y a las pececitas: no sean vencidos de lo malo, sino dice que venzamos lo malo, ¿con qué? Con el bien. Nosotros debemos de vencer haciendo el bien a los que nos hacen el mal. Porque muchos ya fueron vencidos por el mal o por lo malo. Hay muchas cosas que no las debemos de practicar, pero muchos ya fueron vencidos por esas cosas. Están en calidad de peces malos, por las que ya fueron vencidos. Y si ya están en calidad de peces malos, ya no va a ser una separación los ángeles. Lo malo aparte y lo bueno aparte. Cuando él dice lo bueno, habla de los justos. Y dijo el apóstol Pablo a los romanos: no es justo el que oye la palabra, sino el que la oye y la pone por obra. Ese es el justo. El justo es aquel que oye la palabra y la pone por obra. Entonces, estamos nosotros, hermanos, en una lucha. Estamos en una lucha. Todos somos de la misma materia. Todos tenemos debilidades. Todos estamos en una misma lucha. Procuremos ser peces buenos. ¿Hasta cuándo?
Él venga o apartar. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos: y el que venciere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué quiere decir? Que lo debemos de mantener toda la vida de cada uno de nosotros. Así es. Oiga, practicando lo bueno, que no vayamos a ser vencidos de lo malo, porque el que ya fue vencido ya está como pez malo. Puede estar aquí, pero ya está como pez malo, y a los ángeles no se le va a escapar ninguno. No crea que se va a llevar el malo por el bueno, no. Ya saben los ángeles a quiénes se va a llevar. No se van a equivocar. Entonces, procuremos con la ayuda del Señor, luchemos, hermanos, porque como les decía, el Señor dijo que en este mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Las aflicciones muchas veces nos pueden hacer retroceder. Muchas aflicciones. Por eso les dijo el Señor a ellos: y el que venciere. ¿Y qué les estaba diciendo el Señor cuando les dijo estas palabras? Les estaba diciendo de muchos problemas que iban a pasar a los discípulos. En Mateo 24. Mirad, les dijo Él, que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿No ya se llevaron muchos peces los engañadores? En el tiempo de los apóstoles, muchos siguieron a unos engañadores. Himeneos y Fileto andaban diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Ya se lo habían convencido los engañadores, porque andaba un grupo que no creían en la resurrección. Ahora en día hay muchos. Y aún el Señor Jesús les dijo: guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Miren, de aquí se han llevado muchos. Exacto. Aún los pastores dirigentes de la congregación, los obispos, miren, ya con barba larga, con un cuerno y cuantas cosas más. Se dejaron guiar por los mutiladores del cuerpo. Se dejaron guiar por mutiladores del cuerpo, lo que dijo el apóstol Pablo. De la circuncisión. Oiga, entonces hay muchas cosas que nos pueden vencer, hay muchas cosas que nos pueden apartar y convertirnos en un pez malo. Fíjense que yo tuve una revelación, un sueño, no ahora, hace muchos días, o cuando tenía quizás más de 2 años de comenzar a perseverar. Estaba comenzando, pero el Señor me mostró un sueño. Y en ese tiempo había aquí muchos hermanos, pero unos les gustaba ir a un lugar, les gustaba ir a otro. No, la iglesia de Dios no es de ellos. Por eso dice que en el principio los que recibieron la palabra allá en Jerusalén, en el primer discurso del apóstol Pedro, en el principio los que recibieron la palabra del Señor, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que no se movían de esa enseñanza, permanecían en la enseñanza. Entonces el Señor me muestra un sueño donde yo veía, oiga bien, vi un lago y me vi con una atarraya y vi correr unos peces, nadar unos peces, no correr. ¿Ve? Y vengo yo y tiré la atarraya y me cayó bien redondita
pero yo entiendo lo que el Señor me estaba mostrando. Yo en ese tiempo le estaba hablando a unas personas acerca del nombre. Yo estaba pescando. Al enseñar o a dar esa enseñanza, estaba pescando. Pero a las personas que yo estaba pescando, le estaba predicando, eran personas que se iban a un lugar y se iban a otro. Eso yo entendí cuando el Señor me mostró ese sueño. Y me dijo la voz: aquí no pesques, porque a estos peces les gusta comer de todo. Oiga, claro el mensaje. Eran personas que iban a donde hay cumpleaños, eran personas que iban a meterse donde quiera. Eran bien amorosos. Y nosotros debemos de tener cuidado. ¿Mire? Ahí me mostró el Señor, aquí ya no pesques, me dijo. Estos peces comen de todo, de toda doctrina, suciedades, de toda enseñanza. Dejan la sana doctrina. Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos que la gente no soportará la sana doctrina. Exacto. En otras palabras, no aceptarán la sana doctrina, y que se iban a amontonar maestros, y la gente misma iba a buscar los maestros que les predicaran a lo que a ellos les gusta. Y ahora sí está. La gente está eligiendo a donde le gusta. ¿Sí? Ahora hay cantidad de enseñadores. Y la gente misma elige a donde le gusta. Si usted los trae aquí, no le gusta. ¿No se ha fijado en eso usted? Usted invita a alguien, no le gusta, porque la palabra no la acepta, la verdadera doctrina. Le gusta la mentira. Donde les predican la mentira, ahí está lleno. Sí, eso. No caben. Segunda planta, tercera planta. 3 cultos diarios. Ya no ven el predicador por una pantalla, lo están viendo porque ahí no alcanza. Pero ahí está la mentira, ahí está lleno. 3 servicios en el domingo. Entonces, Dios quiera que no nos vayamos a mover. Permanezcamos oyendo la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles. Cuando digo de los apóstoles, porque ellos la predicaron, pero la doctrina es del Señor Jesús. En otras palabras, Él los envió a predicar a todo el mundo. No es que sea la enseñanza de sí mismo y de los apóstoles, no. El Evangelio le pertenece al Señor Jesús, pero ellos, Dios les ordena y los envía a predicar a todo el mundo. Ellos son los encargados de evangelizar a todo el mundo. Ellos los han evangelizado a nosotros porque sus escritos están acá y están vigentes. Los escritos de ellos están vigentes. El bautismo en el nombre de Jesús está vigente, porque así lo enseñaron ellos y así está hasta el día de hoy. Y eso hasta que el Señor Jesús venga. Vamos a continuar bautizando en el nombre, porque claramente dijo el apóstol Pedro en Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. Por esa razón, Dios quiere que nosotros que tenemos la verdadera doctrina, estamos perseverando, estamos en ella, no nos vayamos a mover. Porque en aquel día, todo aquel que se mueve
ya va a aparecer como un pez malo, porque hay mucha forma de convertirse en un pez malo. Hay mucha forma. Y Dios quiera que nosotros perseveremos hasta el fin de nuestra vida haciendo lo bueno. ¿Por qué? Porque el Señor le mostró a Juan en la isla de Patmos. Y el Señor le dijo a Juan: y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Oiga, ¿qué está diciendo el Señor? Que debemos de vencer. ¿Bien? Porque en esta tierra hay mucha contaminación. Mantengámonos como el Señor quiere que estemos, para que sea que vivamos o sea que muramos, seamos pues peces buenos. Como dijo el apóstol Pablo: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oye, los peces buenos que aún estando aquí, estamos muriendo físicamente, vamos a resucitar. En otras palabras, vamos a ser echados en cesta cuando vengan los ángeles. Oiga, semejante a los pescadores que lo bueno lo echan en cesta, los ángeles van a apartar lo bueno se va para arriba y lo malo va para el horno, al agua de fuego. Así, hermanos, sigamos adelante. Con la ayuda del Señor, hagamos el esfuerzo. Porque hay veces que podemos estar desanimados por esto y lo otro, pero sigamos adelante, no nos quedemos. Debemos de vencer para poder gozar de la vida eterna. El Señor Jesús les bendiga a todos. Amén.